¿Una persona? ¿Dos? Ya. Este es un problema, también ocurre en Clínica 1, ¿cierto? Que de repente le suben clases grabadas y creen que como que tiene poca importancia o no se van a preguntar. Pero es al revés, ¿ya? Que se le suban grabadas es netamente porque hay feriados y no se pueden hacer clases todos los lunes, entonces siempre me queda de como ir como subir una clase grabada, ¿ya? Y no tiene la misma importancia que la clase presencial. Y idealmente era haberla escuchado antes de venir para acá porque ahí se hablaba todo un poquito de paciente crítico, ¿ya? Quién es, cómo es, cuál es la introducción y qué importancia tiene, ¿ya? Rápidamente, porque no leyeron, es un pequeño reto, un poquito de tiempo. ¿Qué es un paciente crítico o qué se imaginan de un paciente crítico? Un paciente que necesita oxígeno, alimentación por sonda, está en coma, ¿Ya? tiene movilidad reducida. Pero eso podría ser un paciente de medicina, por ejemplo. Todo lo que usted escribió, menos el coma. Cuando ya están como con riesgo vital. Riesgo vital, ¿ya? ¿Qué más? Inestabilidad volátil. Inestabilidad, riesgo vital, inestabilidad, Problemas de coma, problemas del órgano. disfunción de órganos, ¿ya? Pero eso también lo podemos tener en medicina, ¿ya? Es un poquito todo lo que van diciendo. Un paciente crítico es un paciente que está grave, que está en riesgo vital y que necesita soporte multidisciplinario para poder salvar o resolver los problemas de salud de ese paciente, ¿ya? Quiere decir que necesita un ventilador mecánico, necesita drogas vasoactivas, necesita equipo de enfermería, equipo médico, kinesiólogo, farmacéutico para que ese paciente pueda salir adelante, ¿ya? Y obviamente si esas patologías no se resuelven rápido, esos pacientes mueren, ¿ya? Son pacientes graves. Y por definición, paciente crítico es un paciente que está inestable, que está grave, pero que su problema de salud puede resolverse, ¿ya? O potencialmente puede resolverse. Si un paciente llega a la urgencia, está en riesgo vital, pero tiene un cáncer metastásico, tiene un tumor que le impide respirar porque tiene un tumor en el esófago y se va a morir, ese paciente está en riesgo vital, sí. Es un paciente crítico, no que ya está en el fin de su vida, es la parte final de su enfermedad, ¿se entiende? Ese paciente, por más que yo lo suba a una unidad crítica, le dé un ventilador mecánico, se va a morir igual, ¿ya? Entonces la gracia de un paciente crítico es un paciente que potencialmente yo pueda salvar, ¿ya? Y eso siempre lo recalco porque ustedes van a tener familiares, van a tener abuelos, papás, ojalá que sea más tarde que temprano, que en algún momento estén graves, ¿ya? Y haya que decidir por ellos. En el fondo, ¿qué hacemos? ¿Hasta qué punto llegamos? Lo intubamos al abuelo de 95 años, que ya tiene problemas de memoria, que tiene disfunciones, que sabemos que no va a salir y que si llega a salir, sale vegetal. Esas decisiones son importantes que ya desde chicos las tengan como conscientes de hasta qué punto llegamos con nuestros pacientes, nuestros familiares. Profe, ¿hasta qué edad más o menos sería como... No hay edad. No, pero recomendable el tema de que si ya no me funciona la ventilación, hacer la traqueotomía. Más o menos como los 21 días, más o menos de ventilación mecánica, ¿ya? Pero no es un día estándar, va a depender del paciente. ¿Y en cuánta edad? No es edad el problema. Es la Igual lo puedo funcionalidad del hacer paciente. en un adulto mayor. Sí, claro. Sí. Generalmente cuando el paciente está colgado en un ventilador mecánico con turno traqueal, es muy difícil sacar el tubo, ya extubarlo. Entonces esos pacientes quedan con ventilación mecánica pero a través de tráqueo. Y se saca el tubo y quedan con tráqueo. ¿Para qué? Porque el tubo es algo externo que está dentro de la cavidad respiratoria, entonces se puede infectar. La tráquea un poquito más limpia, está más superficial y cumple el soporte ventilador, ¿no? No es como una edad propiamente tal, sino que son como días y va cómo va evolucionando el paciente, ¿no? No están. Entonces esta semana van a tener una simulación de paciente crítico, ¿ya? Les recomiendo al menos leer, escuchar la clase rápidamente de paciente crítico que tuvieron y tener mucha atención de esto porque probablemente el manejo es de acá, ¿ya?
pero es indispensable que vean pacientes clínicos. Chiquillos, en clínica 1 vimos varias fronteras de infecciones, ¿cierto? Comunitarias, pero ahora vamos a ver infecciones serias y graves que son potencialmente mortales. ¿Ya? Entonces, ¿qué entienden por shock, chiquillos? Primero, ¿qué entienden por shock? El paciente está choqueado. Colapsado. Algo... Eso es como el término como comunitario, ¿cierto? Oh, quedó en shock, ¿cierto? Está como impactado, impresionado, ¿no? Pero ¿qué le suena el shock en medicina? Shock. Es algo... Es un estado, ¿no? Cuando están comprometidos ya les votan. ¿Ya? ¿Algo de compromiso organizan por ahí? Hay hipotensión. Hay hipotensión, ¿ya? ¿Hay un qué? Es urgente, claro, como un problema urgente. ¿Qué más le suena, Cho? Algo que se vio en el momento que no era algo que se podía haber resuelto con anterioridad, como saber qué iba a pasar. ¿Cómo? Que no había antecedentes anteriores para saber de qué iba a suceder con algo. ¿Ya? ¿Ya? Baja circulación. ¿Ya? De todo vamos formando un poquito de shock. ¿Ya? Shock en realidad es un estado en donde hay una hipotensión sostenida, el paciente está hipotenso de manera sostenida y hay mala perfusión a los órganos. ¿Ya? Causas de esa hipotensión. ¿Qué pacientes pueden estar hipotensos? Pacientes con hipovolemia. Quemados, ¿ya? Gente con hemorragia. Una hemorragia, por ejemplo, ese paciente se puede choquear. La hipovolemia, sí. La hipovolemia, ¿cierto? Deshidratación. ¿Cuántos litros creen que una persona puede perder para poder choquearse? Porque todos no hemos hecho heridas, ¿no? Sangramos. Cercano a 2 a 3 litros de sangre. Recién ahí los pacientes comienzan a choquearse. Imagínense una cantidad de volumen enorme, ¿no? Por ahí dijeron quemados, bien súper. Los quemados se choquean. Principalmente porque hay una inflamación sistémica que genera vasodilatación. ¿Qué otro paciente se choquea? Los infectados, ¿ya? Los pacientes pasan de una infección a una sepsis y se choquean, ¿ya? ¿Y qué otros pacientes pueden estar hipotensos o se choquean? ¿Qué son los pacientes graves? Infartados, ¿ya? Pacientes coronarios también se pueden choquear, ¿ya? Y dependiendo del shock, tiene su nombre, si es cardiogénico, séptico, distributivo, hipovolémico, ya la vamos a ver, ¿ya? Estas son unas definiciones un poco aburridas, pero que son las actuales de sepsis 3, que definen el shock como una hipoxia celular tisular debido a la reducción del suministro de oxígeno y el aumento del consumo de oxígeno. Pero lo importante del shock séptico es que hay una insuficiencia circulatoria que se manifiesta como hipotensión. Sin embargo, es crucial reconocer que un paciente en shock puede presentar la sepsis. Se define como una subcategoría de la sepsis en que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas para aumentar considerablemente la mortalidad. ¿Qué se entiende de esto? Que la sepsis causa una inflamación sistémica a causa de un huésped, ¿cierto?, que genera alteraciones celulares y metabólicas. ¿Qué entienden por celular o metabólico? ¿Qué entienden por eso? Hipotensión, alteración circulatoria y que provoca problemas metabólicas y celulares. Alteraciones circulatorias se refiere a hipotensión, ¿cierto? Y metabolismo celular se refiere a que las células funcionales fallan. ¿Okay? ¿Quién es el encargado de la respiración celular? ¿Se acuerdan? La mitocondria. ¿Ya? ¿Qué pasa en el shock séptico? La mitocondria se inhibe. ¿Ya? Hay una hiperradiación mitocondrial y esa mitocondria deja de funcionar. Por lo tanto, hay una alteración celular. Y si no hay oxígeno o no hay energía a través de la mitocondria, hay un ambiente anaerobio y ese paciente fallece. ¿Ya?
Y sepsis es una subcategoría, ¿cierto?, digamos, del shock séptico que es previo al shock. Primero el paciente cursa por una sepsis y luego evoluciona a un shock séptico. Y la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta del sistema inmune del huésped frente a un patógeno. Y eso es importante entender, chiquillos, que las pacientes se mueren por la inflamación sistémica frente al huésped, ¿ya? Los pacientes generalmente se mueren de shock séptico no por la bacteria en sangre, no porque la bacteria esté en el pulmón, no porque la bacteria esté en la orina, sino que se muere por la respuesta desregulada de nuestro sistema inmune. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, no? ¿Dudas de esto? Entonces, sepsis habla que tenemos una infección que tiene una disfunción orgánica. Hay fallas de órganos. Falla renal, falla hemodinámica, falla cardíaca, falla respiratoria. Y ya cuando tenemos un shock, hablamos ya de alteración circulatoria, es decir, hipotensión, que no lo tenemos en la sepsis, y hablamos de falla metabólica celular. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver si un paciente tiene falla metabólica celular? ¿Se le ocurre algo? ¿No? ¿Qué pasa cuando el ciclo de Krebs muere? Porque el ciclo de Krebs se genera, es el mecanismo donde generamos energía. ¿De todo? Se genera otro ciclo celular que es la vía del lactato para generar energía. Entonces, nosotros vimos en exámenes de laboratorio el lactato. Si el lactato está elevado, nos indica que hay falla celular. ¿Ya? Sí. Y como les contaba, hay distintos tipos de shock. En general hay 4 shocks que se dan en paciente crítico. Uno es el distributivo, que el distributivo va al shock séptico. Y dentro del distributivo está el gran quemado, la pancreatitis. ¿Por qué se denomina shock distributivo? La hipotensión en este tipo de shock está dada por inflamación sistémica, ¿ya? Por la inflamación del organismo frente al daño de un gran quemado, la inflamación del organismo frente a una pancreatitis, la inflamación del organismo frente a una infección. ¿Sí? También tenemos el shock cardiogénico, que tal como dice su nombre, es el shock por falla cardíaca. Lo más frecuente es un paciente infartado, donde hay necrosis de la pared del músculo cardíaco, y como hay necrosis, hay falla de bomba, y ese corazón no es capaz de latir lo suficiente para generar perfusión al organismo. También tenemos el shock hemorrágico, ¿ya? El más frecuente es el variado que llega a la urgencia, el paciente que lo acuchillaron, que perdió 2-3 litros de sangre. Es muy difícil ver un shock hipovolémico por deshidratación, ¿ya? Que alguien se choquee por diarrea o por vómitos es difícil, puede ocurrir, pero perder 2-3 litros de diarrea o por emesi y que no se reponga, digamos, a través de volumen, hidratación, es raro de ver. ¿Ya? Lo más frecuente del shock hemorrágico es herida de arma de fuego, arma blanca, etc. ¿Ya? Y tenemos el taponamiento cardíaco también, que es cuando hay derrame pericárdico que se encuentra cercana a la pared del corazón y genera obstrucción del coronario, ya por un tema de continuidad, que eso es más raro de ver. ¿Ya? ¿Cómo se manifiestan los 4 tipos de shock? Hipotensión. ¿Ya? Puede haber daño de órgano, obvio, porque hay hipoperfusión. ¿Ya? El distributivo, el problema es que hay mucha inflamación, la arteria y las venas se vasodilatan, y al vasodilatarse hay menor embolemia y hay menor perfusión al órgano. El hemorrágico es problema de cañería. La cañería, ¿cierto? Las arterias y las venas están sangrando, por lo tanto se pierde volumen, y como hay menos volumen, se perfunden menos los órganos, ¿cierto? Y el cardiogénico es falla de bomba. La bomba está funcionando mal, el corazón no es capaz de expulsar la sangre suficiente, ¿cierto?, para perfundir los órganos. ¿Se entiende un poco la diferencia? ¿Cuál es el tratamiento que creen ustedes de un choque hemorrágico? Transfusión. ¿No? Si pierde sangre, vamos a transfundir sangre. Y lo más importante, operarlo, ¿no? Cerrar la cañería, ¿no? Operar a ese paciente. ¿De acuerdo? Pero reponer volumen y glóbulos rojos. Pensemos en un paciente con shock cardiogénico, falla de bomba.
¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Mm? ¿Transfusión? ¿Es problema de cañería? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo? Ok, ya el corazón está funcionando mal, le falta contracción. ¿Qué hacemos? Inótropos, drogas vasoactivas, por ejemplo, nitroglicerina es un vasodilatador, lo mata. Muerto el paciente. La anadosio es un digitálico, pero no es considerado un vasoactivo. Noradrenalina, ¿ya? Dobutamina, milrinona, adrenalina, son drogas vasoactivas. La primera línea y la BD es la noradrenalina, ¿ya? Acuérdense que el corazón tiene receptores beta 1, ¿ya? Por lo tanto, al tener vasoactivos como noradrenalina, activa beta 1 y ese corazón va a contraer mejor, ¿ya? ¿Pero es que la atropina no serviría? Sí, pero tiene una vida media de segundos, por lo tanto, la atropina sirve más para la bradicardia, ¿ya? Se ocupa mucho en bradicardia, pero no para manejo de shock, ¿ya? ¿Y qué pasa con la infección? Al distributivo, shock séptico, ¿cuál va a ser el tratamiento? Antibiótico, corticoides, suena lógico, ¿no? Disminuir la inflamación, puede ser, ¿sí? ¿Qué más? Si está vasodilatado, imagínense que la inflamación es sistémica, todo está vasodilatado, por lo tanto va a haber vasodilatación y hipotensión. ¿Qué hago con esa vasodilatación? ¿Cómo la manejo? Con vasoconstrictores, ¿cómo? Noradrenalina. ¿Ya? Entonces, por favor, entiendan un poco la lógica de los manejos y no se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Vamos a ir desenlazando un poquito todo esto. Y obviamente, si tienen shock cardiogénico y está infartado, hay que tapar la arteria coronaria. ¿Ya? Eso también es parte de. ¿Ya? Entonces, hace un tiempo atrás que hablamos de la clase introductoria, se definía como shock séptico, esto de sepsis 2, definía que era cualquier paciente que tuviera una infección y que tuviera una falla de algún órgano, podía ser renal, hipotensión, etc. Y además que tuviera el lactato elevado. Ese era un paciente con shock séptico. Y tenía que tener criterios de leucocitosis, fiebre y cosas esporádicas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que hubo con esa definición? Es que hay muchas patologías hoy en día que te hacen leucocitosis, que te hacen fiebre, que te generan daño orgánico y no hay infección. ¿Ya? Por ejemplo, gran quemado. El gran quemado es un paciente quemado. ¿Se va a inflamar? Sí. ¿Va a tener leucocitosis? Sí. ¿Va a tener fiebre por inflamación? Sí. ¿Va a estar vasodilatado? Sí. Pero no está inflamado. ¿Ya? Entonces, el sepsis 3, que fue hace como 4 años atrás, cambiaron estos criterios para que estos pacientes que estaban inflamados no recibieran tratamiento antibiótico a esta hora. Y cambiaron a sepsis 3 con la realización de Quicksoft. Entonces, todo paciente que se sospecha de infección o sepsis, hay que hacerle un examen que se llama Quicksoft, que lo hacen los médicos, ya que solamente para que tengan un poco de noción, que miden respiraciones por minuto, estado mental, si está consciente o no, o perdido en tiempo y espacio, y presión arterial. Si tiene un Quicksoft de 2, listo, ese paciente queda categorizado como sepsis, y si tiene ya hipotensión y láctico elevado, queda como shock séptico. Es similar a la definición anterior, pero le quita un poco los puntos a la leucocitosis, le quita un poco los puntos a exámenes inflamatorios. ¿Ya? Es un poquito más clínico. ¿Y qué lograron con eso? Que antes, con los criterios anteriores, casi todos eran manejados como shock séptico. Entonces, muchos pacientes recibían antibióticos y los que tenían realmente una infección eran el círculo rojo, muy poquito. Y con estos nuevos criterios parece que se están utilizando mucho mejor los antibióticos. ¿Ya? Solamente para que los conozcan. Un poquito de epidemiología, y esto es importante saberlo. La mortalidad de la sepsis es alrededor del 100%, es decir, cuando ya tenemos una infección asociada a un daño de un órgano, tiene un 10% de morir esa persona. ¿Ya? Y un paciente que tiene shock séptico tiene un 40% de morir. Casi
tirar una muestra. Entonces, la probabilidad de ese paciente crítico que se nos muera es muy elevada. ¿Ya? Y lamentablemente, chiquillos, cosas que hagamos, la mortalidad sigue siendo la misma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el shock séptico tiene un punto de no retorno. Llegamos a un punto en donde da lo mismo lo que hagamos, ya estamos tarde, ese paciente se va a morir. ¿Ya? Y eso es una realidad crua y nos toca mucho de repente bajar los brazos porque ya no hay nada más que hacer. Con los viejitos es más fácil, pero de repente con pacientes de 20 años, 30 años, tirar el trapo es difícil. De ahí vamos a ir a los antibióticos, ¿ya? Pero en general, el shock séptico puede ser producido por una bacteria que está en la comunidad, por ejemplo, un neumococo, o puede ser producido por una pseudomonas resistente a químico. Y no necesariamente el tratamiento va a ser la última línea, ¿ya? Siempre se trata con los antibióticos dirigidos a los probables patógenos. Si el paciente viene, por ejemplo, de la comunidad, como ustedes, imagínense alguno de ustedes acá se choquea, el tratamiento probablemente sea ceftriaxona. Distinto es que se choquee un paciente que está hospitalizado, ese probablemente lo mandemos por Inesolid, pero ¿se entiende? La gravedad del shock no depende de la bacteria. ¿No? Puede ser una bacteria multiresistente y una bacteria multisensible y las dos te van a matar. ¿Ya? La sepsis paso previo. Si no controlamos la sepsis, evoluciona el shock séptico. ¿Ya? Ahora, esto de la sepsis es súper sutil. Yo trabajo en la urgencia y de repente veo a un paciente llegar un poquito inflamado, fiebre, malestar. A la hora se empieza a comprometer de conciencia, ya está desorientado, en los exámenes tiene un poquito de falla renal. A la media hora, hipotenso. A las 2:30 de llegar al hospital está choqueadísimo con falla multiorgánica, no orina, está inconsciente. Este proceso puede ser muy lento o puede ser muy rápido. ¿Ya? Y vamos a ver un poquito de eso también. ¿Ya? Hay que reconocer lo precoz, eso es lo importante para evitar este punto de no retorno. Y todos los hospitales tienen que tener programas de sepsis, shock séptico y banden que son como esquemas de manejo. ¿Y por qué es importante esa mortalidad que lo recalco, 40%? Porque no hay nada que hacer, chicos, no hay nada que hacer. Ya ahorita, da lo mismo lo que hagamos, llegamos tarde, nada que hacer. Y el problema, señores, de los chilenos es que consultan tarde. Siempre voy a poner un ejemplo que va a sonar de tragicocómico. Un viejito de 70 años, cachecho, fue a celebrar su matrimonio ahí, cumplía como 40 años con la señora, se fueron a Villa. Lo pasaron bien, el paciente se rasuró. Becario va a estar celebrando sus 40, 50 años de matrimonio. Se cortó el paciente. ¿Ya? Al rasurar. No le dio importancia ni nada. Se le infectó la herida testicular. El viejito cachencho, estoy en mi mejor momento, no voy a consultar al hospital. Aquí. Llega ya con el testículo necrótico, comprometido de conciencia, el paciente se murió. Y es porque los chilenos no consultan, son porfiados y van a la suya. Y eso ojalá que se lo metan de cabeza a los familiares, ¿cierto? Porque la gente se muere con esto. Y acá el tiempo solo. Imagínense, un paciente de 70 años se murió por ir a acelerar su matrimonio. Una lástima. Y la sepsis es un problema médico, ¿cierto? Porque hay que reconocer un paciente que está séptico, hay que reconocer lo precoz para el inicio del tratamiento. Es social, porque la gente no entiende un poquito, ¿cierto?, de cuándo es una infección, cómo hay que manejarlo, cuándo usar antibióticos, cuándo consultar. Y además es un problema social porque no es lo mismo atenderse en un hospital público en Chile que en una clínica privada. Eso todos lo sabemos, ¿no? Acá la mayoría son FONASA, ¿no? ¿O privada? La punta central funciona la raja, como a un hospital público, atienden súper rápido, está súper bien
comenzado eso, pero en general los hospitales públicos las urgencias están colapsadas, se demoran 9 horas en atender. Entonces ese pacientito que venía con fiebre, cefalea, un poquito de dificultad respiratoria, esperando 2 horas, evoluciona a una sepsis, esperó 6 horas en la sala de espera, chao. ¿Sí? Va avanzando. En una clínica privada probablemente te atiendan a la vida avanzada. ¿Se entiende? Entonces es un problema social. Y faltan recursos económicos, ¿no? Porque nos faltan hospitales, porque no damos abasto, ¿cierto? Y es político porque los políticos le tienen que meter plata a estas. ¿Y qué creen ustedes? ¿Le meten más plata, no? Y igual le meten un poquito más plata, ¿ya? Pero el tema es la gestión. Lamentablemente la gestión en los hospitales es deficiente. Se gastan recursos y falta formación también de todos los especialistas, ¿cierto? Médicos, enfermeros, farmacéuticos. Usamos muy mal los recursos para ver. Estas son las curvas de sepsis. Es un problema, siempre lo ha sido, y hagamos lo que hagamos, 27 millones de personas, 8 millones de personas se mueren al año. Ya eso son estadísticas, y por más que hagamos campaña, esa es la mortalidad. ¿Ya? Presentación clínica. Hipotensión arterial, definida como una sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60. En verdad, cuando hablamos de paciente crítico, la presión arterial nos importa un bledo de repente. Nosotros ocupamos más la presión arterial media, ¿ya? Que es una fórmula que mide la presión sistólica con la diastólica, un tercio de ahí, una fórmula que no voy a buscar, y que se traduce en presión arterial media. Cuando hablamos de un paciente hipotenso, hablamos que tiene una presión arterial media menor a 65. ¿Por qué es importante este número 65, 60? Porque bajo esa presión arterial media estamos perfundiendo mal los órganos. ¿Ya? Sobre PAM de 65 garantizamos buena perfusión de órganos. ¿Ya? Y entre mayor PAM tengamos, la perfusión va aumentando, pero eso no quiere decir que sea bueno. Por ejemplo, un paciente que tiene una sistólica de 200 con una diastólica de 140, ese va a tener una presión de una PAM de 150, 170, pero ese paciente está perfundiendo demasiado bien el cerebro. ¿Y qué ocurre con esas presiones? ACV hemorrágico. Entonces la PAM se utiliza mucho en UCI, porque de repente tenemos ACV hemorrágico, que hay que controlar la PAM, ACV isquémico, que tenemos que bajar la presión o subir, ¿ya? Entonces, se hace el término PAM. Vamos a tener un lactato aumentado, ¿ya? ¿Por qué? Por la activación del ciclo Krebs. Y vamos a tener una perfusión alterada. ¿Qué entienden por perfusión? ¿Cómo llega la sangre, cierto? ¿Cómo se imaginan ver un paciente mal perfundido? Pálido. ¿Hay una visto un paciente muerto? Es casi eso. ¿Ya? Un paciente pálido, sin vía, con el cambio de coloración. ¿Ya? ¿Se podría poner azul? Se puede poner azul, exacto. Cianótico, ¿ok? Si uno le toca la piel, ¿cómo va a estar? Fría. ¿Cómo? Puede costar el respirar, sí. ¿Ya? Entonces, va a depender un poquito del foco, ¿cierto? Y acá está la explicación de por qué aumenta el láctico, ¿cierto? Cuando hay hipoperfusión, las células generan, la mitocondria es bastante inteligente y para no dañarse la mitocondria hace un tema de hibernación. ¿Ya? Entonces la mitocondria deja de funcionar. Pero no es tan inteligente porque no se vuelve a activar. Y ese es el punto de no retorno. ¿Ya? Cuando hay hibernación mitocondrial celular, es un punto de no retorno porque esa mitocondria no va a ser nunca más funcional y por lo tanto nunca más va a volver a oxigenar y crear respiración celular y energía. ¿Ya? Ese es el punto de no retorno que obviamente uno lo ve clínico. ¿Ya? Entonces cuando hay inhibición de la mitocondria se genera un ambiente anaerobio donde se genera ATP a través del ciclo del lactato. Y como desecho tenemos lactato y por eso se mide el lactato para ver la hipoperfusión. ¿Ya? El ciclo de Krebs genera 32 ATP,
es un ciclo súper efectivo de energía, mientras que el ciclo de lactato genera 2. ¿Ya? O sea, es un sistema tremendamente poco funcional. ¿Ya? Profe, que dijo ahí de que era un ambiente anaerobio, ¿qué más? Cuando tenemos un paciente en shock, ya sea hemorrágico, séptico, cardíaco, hay mala perfusión. ¿Ya? Por lo tanto, hay poca oxigenación en los órganos y en las células. Cuando eso ocurre, al haber un ambiente con poco oxígeno, ya no se hace el ciclo de Krebs por falta de oxígeno, se genera el ciclo del lactato, ya que es un ambiente anaerobio donde hay poca oxigenación. Y por eso se genera el lactato como desecho, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo? No, el lactato solamente nos dice que hay un ambiente anaerobio, que hay falta de oxigenación y que hay mala perfusión. Entre mayor el lactato, mayor es digamos, la poca oxigenación de la célula y del órgano. ¿Ya? Entre mayor el lactato, sabemos que mayor se mueren los pacientes, es más probable que se mueran. ¿Ya? Pero no me indica el punto de no retorno. No. Una cosa es, tengo baja oxígeno en las células, tengo poca energía y oxígeno para activar el ciclo de Krebs, por lo tanto se me genera el ciclo lactato. Pero otra cosa es que la mitocondria se haga inmersión. ¿Sí? Puede aumentar el lactato por varias cosas. Ya, por ejemplo, alguien que haga ejercicio, que haga una radiólisis potente, puede generar lactato también. ¿No? Eso es como un lactato no séptico. Pacientes con falla hepática también generan lactato, pero es no séptico. ¿Ya? Es buena pregunta. Pero en general, pocas cosas no generan lactato. ¿Ya? Si hay un paciente con lactato elevado, nos asustamos. Porque es un parámetro rápido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver ese paciente clínicamente? Lo vamos a ver, como lo dijeron, con falla respiratoria, va a estar desaturado, puede estar cianótico, del compromiso de conciencia no va a estar perfecto, no va a tener idea de dónde está, puede estar con clase 3, casi en coma, porque está con poca oxigenación cerebral, ¿cierto? Vamos a tener un paciente hipotenso, que puede tener falla renal, que puede tener falla hepática, puede tener también alteraciones a nivel hematológico que la vamos a ir viendo, ¿no? Así se ven las piernas del paciente séptico o choqueado. Lo que ustedes están viendo acá se llama moteado o livideces. ¿Ya? Generalmente ocurre alrededor de la rodilla, comienza ahí y se va expandiendo hacia arriba y hacia abajo. Y son livideces que se ven como alteraciones que se alcanza a notar, ¿no? ¿Cómo están las luces? ¿Se ve o no se ve? Sí. Cuando hay alteraciones de perfusión, el organismo es bien inteligente y genera aumento de presión arterial hacia el corazón, hacia el cerebro, hacia órganos nobles. Pero se genera menor distribución de perfusión hacia la piel, hacia el riñón, a órganos que son menos importantes. ¿De acuerdo? Y la piel es uno de los órganos más afectados. Entonces, ¿qué se ven? Moteado o livideces, que más que nada es mala perfusión en piel. ¿Ya? Y esa lividez comienza en la rodilla y el paciente choqueado de repente no llega a la urgencia hasta el cuello, ya totalmente muteado. Y obviamente eso es mala perfusión y signos de mortalidad. Y lo otro que tiene es higiene capilar. Fíjense, esa rodilla allá le pusieron un elemento encima. Usted tóquense el dedo gordo, la guatita, cualquier lugar de su piel, úntanlo por 10 segundos y vean cuánto tiempo retorna a su normalidad. Eso se llama higiene capilar. Si se rellena en menos de 4 segundos, tienen buena perfusión. Esos pacientes, uno le puede poner un dedo encima, algún objeto encima, y eso se demora 15, 20, un minuto volver a la normalidad. ¿Ya? Y eso es signo de mala perfusión. ¿Cuánto se demora? Si se demora más de 4 segundos, está mal, ¿eh?
El diagnóstico es clínico, chiquillos, y en general hablamos que un paciente tiene shock séptico cuando tiene hipotensión, lactato elevado y que no responde a fluidoterapia. ¿Ya? ¿Cómo se trata el manejo de cualquier shock en general? Volumen. ¿Ya? Si es shock séptico, volumen. Si es shock cardiogénico, igual se le va a pasar un poquito de volumen de prueba. Y si es shock, digamos, hemorrágico, también volumen. ¿Ya? La cantidad de volumen es distinto en shock séptico, cardiogénico y obviamente hemorrágico. ¿Ya? ¿Cómo diferenciar si es un shock cardiogénico, séptico o hemorrágico? Es fácil. Es súper fácil. ¿Por qué? Porque un shock hemorrágico va a llegar sangrando. ¿Ya? Va a llegar anémico. Un paciente con shock cardiogénico va a llegar con dolor de corazón, angina o va a llegar en paro cardiorrespiratorio. Pero ahí podrían haber parámetros igual cardíacos alterados, ¿no? Sí, pero son más invasivos, no los podemos ver inmediatamente. Pero probablemente tengamos una troponina enormemente elevada, vamos a tener un ProNP enormemente elevado. ¿Ya? Y parámetros inflamatorios bajos. Y también es importante saber que el shock puede ser mixto. Podemos tener un paciente con shock séptico y además un shock cardiogénico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sepsis genera disfunciones, ¿cierto? Y la sepsis puede generar disfunción de corazón o miocardio. Sí. Entonces a veces tenemos un shock mixto. ¿Todo claro hasta acá? Ya, ahí ven parámetros inflamatorios, o sea, parámetros exámenes de laboratorio que están alterados en shock. No quiero que le den importancia, pero podemos ver leucocitosis, PCR elevada, ¿cierto? Parámetros de falla renal, hepático, todo alterado porque hay mala perfusión en los órganos. ¿De acuerdo? ¿Qué biomarcadores nos sirven para empezar a decir, esto es séptico? Pero la verdad es que el diagnóstico es clínico. Un paciente que quiere urgencia nos demoramos, los médicos se demoran 30 segundos a saber que es un shock séptico versus otra cosa. Es bastante rápido y clínico. Pero si ese paciente tiene hipotensión, tiene procalcitonina, PCR, leucocitos, fiebre, obviamente se orienta mucho más que es séptico. ¿De acuerdo? Los leucocitos no pueden ir hacia la baja también. También pueden generar leucopenia, exacto. Sí. En infecciones severas es muy poco frecuente, pero puede generar leucopenia, exacto. Eso es bastante frecuente en infecciones por bacilo viral negativo. ¿Ya? Bien. Qué importante creo que se tiene acá, que la procalcitonina se eleva a las 6 horas. Entonces se eleva mucho más rápido que, por ejemplo, la PCR. La PCR se eleva a las 48 horas. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente choqueado, séptico, con PCR normal. Y uno puede decir, oh, no está infectado porque tiene una PCR alta. No se ha elevado todavía. ¿Ya? Se demora 24 a 48 horas el pico. Y los leucocitos son más rápidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es frecuente ver en pacientes choqueados? De repente leucocitosis, pero PCR baja. Y al otro día vemos que la PCR no. ¿Cómo se diferencia entre una PCR aumentada por inflamación y una PCR aumentada por infección? Buena pregunta. Es difícil, es clínico. Es clínico. Se supone que la procalcitonina es un parámetro que solamente se excreta cuando hay una infección bacteriana. Eso era la teoría y era la panacea de la procalcitonina y salió con ese fin. Pero después se evidenció que igual se le va el cáncer, igual se le va el quemado y tampoco nos sirve como para definir. Entonces, si el PCR se demora 48 horas aproximadamente, ¿no sería mejor hacer un urocultivo, que es la misma? El urocultivo me va a demorar 48 horas. ¿Qué problema tiene el PCR? Por eso el choque es muy clínico, el tratamiento tiene que partir inmediatamente. ¿No? El SOFA, buena pregunta, el SOFA es una escala que mide disfunciones. Mide disfunción renal, disfunción respiratoria, disfunción hepática, y eso se traduce en un puntaje. Entre mayor puntaje SOFA tenga, mayor es la mortalidad de ese paciente. ¿Para qué se ocupa el SOFA? Para ver si vale la pena, por ejemplo, mandarlo a la UCI. Tiene un 98% de mortalidad. ¿Tiene pronóstico? Si tiene 20 años lo vamos a hacer. Si tiene 95 años, ¿se entiende?
Ahora son escalas, ¿ya? La realidad no todo es matemática, no todo es así. O sea, yo he visto de todo, he visto viejitos de 90 años que salen, como pacientes de 20 años que se mueren. Entonces, hay de todo, ¿ya? Pero acuérdense que la unidad de paciente crítico en Chile, antes de pandemia, eran súper poquitas. Entonces, pasaban llenas. Y gracias a la pandemia, se aumentaron las camas UCI. Yo creo que hoy día en Chile ya tenemos bastante camas UCI para tener la contingencia nacional, ¿ya? Pero en la pandemia teníamos que elegir, chiquillos, quién subía a la UCI y quién no. Eso fue así. Ahí está un poquito la escala de cuánto se demora para lectura. Como les dije, la monacitonina en teoría se elevaba solamente a infecciones bacterianas, era bacán porque se le da rápido, no sirve para mucho, ¿ya? Vamos al fisiopato, chiquillos. Ahora vamos a tratar, esto es un poquito duro, pero ojalá que lo entiendan porque acaba todo el tratamiento. ¿Ya? Vamos a tratar de entender cómo una E. coli multisensible, no resistente a nada, causa una bacteria, ¿cierto?, en el paciente y llega a un paciente crítico que es este paciente que tiene un ventilador mecánico, que tiene drogas activas, que tiene monitorización continua, que tiene un catéter central y una terapia de hemodiálisis y hemofiltración. ¿Ya? Vamos a tratar de ver cómo una simple bacteria puede ocurrir o pasar esto. Primero, fisiopato, ¿cómo se reconocen las bacterias a nivel del organismo? Existen patrones moleculares asociados a moléculas, ¿ya? Que nuestra defensa y nuestro sistema inmune tienen, ¿ya? Nuestros macrófagos y neutrófilos tienen patrones de moléculas que reconocen bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. En general, en las bacterias gram negativas, independiente si una E. coli, pseudomonas, Klebsiella, lo que sea, reconoce el hipopolisacárido A, ¿ya? En el caso de bacterias gram positivas, reconoce el ácido tectónico, ¿ya? Entonces, el neutrófilo y la macrófago reconoce esta bacteria en sangre o en el pulmón a través de este patrón que tiene y va a ir hacia ella. ¿Ya? Ese es el primer paso. ¿Y cómo lo hace? A través de los toll receptors. ¿Ya? Los macrófagos tienen toll receptors o toll-like receptors que son los que se unen a estos patrones moleculares como el lipopolisacárido A. ¿Ya? ¿Qué ocurre una vez que pasa eso? Se genera una cascada inflamatoria, ¿ya? El neutrófilo lo que hace es liberar citoquinas proinflamatorias dentro de interleuquinas, el factor negro alfa y otras más que van a generar en primer lugar radicales libres. ¿Y qué son las radicales libres? NOXA, ¿cierto? ¿Qué hace el radical libre? En el endotelio vascular genera activación del óxido nítrico que va a generar, ¿qué hace el óxido nítrico? Vasodilar. ¿Ya? Entonces tenemos vasodilatación, hipotensión. Por otro lado, ese recalibre va a producir daño en el endotelio. ¿Ya? Daña el glicocáliz del endotelio. ¿Y qué produce eso? Inflamación, ¿cierto? Ruptura del endotelio. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Qué pasa cuando hay una ruptura del endotelio, un paso? ¿Cómo? ¿Es más permeable? Es más permeable, exacto. Entonces, el volumen que está dentro del endotelio se va al intersticio y se genera edema. Entonces, un paciente choqueado a veces está con edema, pero el vascular, intravascular, está muy disminuido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué más ocurre cuando hay daño? Ciclo, cascada de coagulación. Cuando hay daño endotelial, se activa el factor de Bollinger y activa la cascada de coagulación y la agregación plaquetaria. ¿Para qué? Para que ese daño no se pierda sangre, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Se genera una cascada procoagulante. ¿Y qué pasa? Entonces el paciente choqueado se trombosa. No, pero se generan microtrombos. Y esos microtrombos van ocluyendo capilares. Y al ocluir esos capilares, ¿cómo está la perfusión? Disminuida. ¿Ya? Oye, pero wait, ¿esto es problema del organismo o problema de la bacteria? Ah, entonces
Entonces el organismo es lo que nos mata, ¿ya? Se van extendiendo un poquito, ¿no? Yo puedo matar la bacteria, pero esto va a seguir. Si se genera agregación plaquetaria, ¿qué pasa con las plaquetas? No, esa es la cascada de azul. Se genera agregación plaquetaria, el número de plaquetas va a aumentar o disminuir. Inicialmente aumentan, pero si yo tomo un examen de laboratorio, van a estar bajas porque se consumieron, se ocuparon para el daño endotelial. Entonces, ¿qué voy a tener? Un paciente con plaquetopenia. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen muy bajas plaquetas? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema principal de un paciente que tiene bajas plaquetas? Sangra. ¿Cómo? Le tengo que hacer trombosis y esa sangre. ¿Sí? Se llama coagulación coagular intraseminal, ¿ya? Entonces, se generan microtrombosis que generan daño o oclusión de capilar y además se generan riesgo de hemorragia. Claro, por plaquetopenia. Se libera óxido nítrico, ese óxido nítrico a nivel coronario y de los tejidos también es tóxico y va generando daño, ¿cierto? Y obviamente eso genera una inestabilidad vascular que genera la hipotensión, ¿ya? Entonces un paciente choqueado va a tener coagulopatía, va a tener fiebre por la interleuquina inflamatoria, va a estar vasodilotado por el óxido nítrico y vamos a tener una pérdida de líquido capilar por las microoclusiones. ¿Y en qué se traduce eso? Sepsis, falla de órgano y muerte del paciente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, ¿cómo tratamos esto? Por ahí dijeron corticoides, vasopresor para el óxido nítrico, ¿cierto? Para vasocontraer, antibiótico, ¿no? Pero si llegamos muy tarde, esta inflamación ya está lista, ¿cierto? Entonces, por más que le damos antibiótico, hace todo. No quiero darle la lata con esta figura, pero cuando un paciente está choqueado o con una sepsis, no solamente es un estado inflamatorio, ¿ya? Porque yo solamente ahora le he estado hablando de inflamatorio. Hay estados antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Y eso ocurre al mismo tiempo, ¿ya? Y acá está la respuesta porque no todos se choquean. Porque hay pacientes que tienen un estado antiinflamatorio correcto que permite controlar esa inflamación y permite que ese paciente tenga una infección o tenga una sepsis. Pero si ese paciente tiene un estado, por ejemplo un VIH, un positivo, tiene un estado de inmunodeficiencia, ese estado antiinflamatorio no va a ser capaz de apagar el estado inflamatorio y ese paciente se va a choquear, ¿sí? ¿Se entiende esta regulación? Por eso no todos evolucionan a shock. Por eso no toda la hipo evoluciona a shock, por eso no toda la neumonía evoluciona a shock. ¿Puedes repetirlo del estado inflamatorio? Cuando hay un proceso séptico, una infección en el organismo de los pacientes, ocurren dos: activación del sistema proinflamatorio a través de interleuquinas, activación del bol de grasa, ¿cierto? Y estados de procoagulación y consumo de plaquetas. Pero al mismo tiempo hay otras medidas antiinflamatorias, como el cortisol, ¿cierto? Vasopresina, que generan una disminución de la inflamación sistémica, ¿sí? Para controlar ese estado proinflamatorio. Entonces, en ese paciente hay una lucha de estado proinflamatorio y antiinflamatorio. Si el estado proinflamatorio es demasiado elevado, ese paciente va a terminar en sepsis, en shock. Si el estado antiinflamatorio logra controlarlo, probablemente esa infección quede en una infección, una neumonía, una itis, pero no evolucione a más, ¿ya? Ahora, este estado inflamatorio puede demorarse 2 o 3 días, entonces igual eso también tiene una respuesta. Y esto es lo que ocurre: inflamación. Esa inflamación puede generar un daño orgánico. Si es que no hay inflamación mitocondrial y el estado inflamatorio hace lo suyo, ¿se puede recuperar ese órgano? Sí. Pero si hay inflamación mitocondrial, no hay recuperación de órgano. ¿Cómo se ve eso clínicamente? Llega un paciente y al Juanito llegó por una neumonía, a las 4 horas evoluciona el shock séptico, le pasamos 5 litros de volumen de suero bipilactato, no respondió, partimos con paso activo, no la adrenalina. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, no anda bien, agregamos adrenalina.
Oye, anda bien, 24 horas de manejo, se empieza a desinflamar. Oye, vamos recuperando. En el examen tiene falla renal, tiene falla pulmonar, tiene falla hepática, pero el requerimiento de drogas vasoactivas va disminuyendo. Al otro día, oye, el requerimiento anda mejor. Oye, las pruebas hepáticas empezaron a disminuir y el requerimiento de drogas vasoactivas también va disminuyendo. Cuarto día nos sacamos los vasoactivos. ¿Ya? Eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión mitocondrial? Mismo paciente, Juanito, oye, partimos, no anduvo con fisioterapia, vasoactivo, droga vasoactiva, estamos con adrenalina en 0,1, en 0,5, adrenalina en 0,6, no anda, exámenes peores. A las 12 de la noche, oye, la adrenalina va en 1 gamma, adrenalina va en 1 gamma, los exámenes están peores. Y sigue evolucionando, no hay ninguna mejoría en los órganos. Y lo único que hacemos es crear el soporte para tener a ese paciente vivo. ¿Ya? Pero si nosotros quitamos el soporte vasoactivo, el paciente muere al minuto. ¿Sí? Esa es la diferencia, no hay una respuesta. Y no hay una respuesta porque no hay nada. A veces el paciente joven, aguantamos 2, 3 días, pero si no hay mejoría, se supone todo. ¿Ya? Algunos saben, sí, pero es muy poco probable. Esa es como la diferencia clínicamente. Por eso cuando ya un paciente llega 24 horas a 48 horas con full terapia y el paciente no hay una evolución satisfactoria, estamos en ese punto de no retorno. Ahora, si alguien les dice, esto es como para ustedes, llevan 6 horas de reanimación o 8 horas de reanimación y dicen, no, ya no hay nada que hacer, eso es porque quizás no están aguantando haciendo todo lo posible. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, no? Uno tiene que darle un tiempo a ese organismo que genere antiinflamatorio, que darle el tiempo a la terapia. Ese estado de no retorno hay que darle un poquito más de tiempo. Hay pacientes que llegan con drogas vasoactivas súper elevadas y empiezan a responder y mejorar. ¿Sí? Ahora, obviamente uno le va avisando a la familia, oye, está grave, está con dolor vasoactivo, tiene una mortalidad del 95%. Uno va dando eso para la familia. ¿Qué importancia tiene esto el sistema inflamatorio, antiinflamatorio? Lamentablemente no van a ir a ver un paciente crítico, pero les cuento. Un paciente que tiene un estado hiperinflamatorio se nos muere en horas. Es un paciente que ni siquiera lo logras estabilizar. Es un paciente que le pasaste volumen, le pasaste noradrenalina, le pasaste adrenalina y sigue y no puedes estabilizarlo y llegas a dosis más que máxima, el paciente se muere en horas. ¿Ya? Un paciente normal que tiene un sistema inflamatorio y antiinflamatorio más o menos estático regulado, a las 48-72 horas ese paciente sale y se recupera, y si hay un daño orgánico se puede recuperar en 1 semana o 2 semanas. ¿Ya? Y tenemos otro paciente que es más complejo porque se demora en morir, que un paciente que tiene un estado antiinflamatorio muy importante. Entonces se infecta ese paciente, se choquea, sí, pero sale rápido el choque, pero nunca sale completamente y se vuelve a infectar y está en la UCI 2 meses, 1 mes y medio, y ese paciente se termina muriendo igual, ¿ya? Porque no tiene, digamos, ningún mecanismo de salida, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Que es la respuesta del huésped frente a la infección. Ya eso que le quede súpermente claro. Acuérdense que un antibiótico artificial a las cuántas horas mata las bacterias, el 99%, a las 24 horas. ¿Ya? Entonces, no es tema de la bacteria, es tema de la inflamación. Resumen de lo que vamos a hablar, para ir al tratamiento. En shock séptico hay hipovolemia. ¿Ya? ¿Por qué hay hipovolemia? Porque hay vasodilatación y hay daño del endotelio. Si hay daño del endotelio, ese volumen intravascular va a pasar al intersticio, por lo tanto vamos a tener una hipotensión
asociado a veces edema. ¿Ya? ¿Cómo mejoramos esa hipotensión? Con crioterapia, dándole volumen, hidroalfazoaxinas. ¿Ya? Tenemos vasodilatación por el óxido nítrico. ¿Ya? Acuérdense que las radicales libres generan liberación de óxido nítrico que genera vasodilatación. ¿Cómo podemos mejorar esa vasodilatación? Drogas vasoactivas. Y hay un medicamento que lo estamos probando, o sea, en verdad es muy activo, ¿eh? Es el azul de metileno. Inhibe la oxidación de tasa y genera disminución del óxido nítrico. Azul de metileno. Lo malo es que complicamos muchas veces a los pacientes cadáveres con color azul por el azul de metileno. ¿Ya? Y era un fármaco que la evidencia era más o menos. Era más o menos y como que era como, casi como medida de salvataje para hacer algo. ¿Ya? Pero lo interesante es que hace 6 meses se dio una publicación en Critical Care que utilizaron azul de metileno las primeras 6 afecciones y disminuyeron mortalidad. En chicos, sí, 30 pacientes, pero lo hemos empezado a utilizar, tal como lo hice en el estudio, las primeras 6 horas ya está súper bien. No sé, un paciente que tiene noradrenalina y arena, doble vasoactivo, entonces que le pasamos azul de metileno a la media hora, la vasoactiva se la baja. Es bien interesante cómo el azul de metileno puede ser, pero debería ser más o menos. Entonces todavía me cuesta que los médicos se atrevan a usarlo. En mi experiencia he visto que mejora mucho el tema de la hipotensión. Tiene que ser ocupado en la etapa temprana. Ya cardíaco. Falla cardíaca. Los radicales libres generan daño y inflamación miocárdica, por lo tanto, puede ser que un paciente tenga falla cardíaca. Y eso se sabe inmediatamente los médicos al hacerle un ecocardio al tiro. ¿Ya? Y hay disfunción microcirculatoria. Generan estas microtrombosis en los capilares que generan obstrucción. ¿Ya? Hipovolemia, será así, ¿cierto? Vasodilatación, óxido nítrico, ya estuvimos hablando, ¿cierto? También es importante la fisiopatología, que hay déficit de vasopesina, que eso también genera disminución de la tensión a nivel de los vasos. Difusión miocárdica por la inflamación y la difusión microcirculatoria, que esto es importante detenernos, que uno lo puede ver al examen físico a través del tiene capilar. A través del moteado que hay en las piernas. Eso se puede ver físicamente, ¿ya? Y a través de la mucosa sublingual, por ejemplo. ¿Qué es lo importante o por qué darle énfasis a la difusión microcirculatoria? Porque uno de los objetivos es mejorar la perfusión. Y si mejoramos, por ejemplo, el llene capilar, estamos mejorando la difusión microcirculatoria. Y ahí también nos damos cuenta qué pacientes van a salir adelante o no. Si un paciente lo volemizamos, le damos drogas vasoactivas, pero el llene capilar sigue malo, sigue moteado, chao, poco que hacer. ¿Ya? ¿Se entiende un poco? Ahí tienen cómo se produce la invernación mitocondrial. ¿Ya? Todo lo otro un poquito más rápido porque quiero meterme más en los tratamientos. Esto es un poco interesante desde el punto de vista fisiopatológico. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un shock cardiogénico, por ejemplo, y tiene una falla de bomba, la sangre en los capilares va a estar disminuida, ¿cierto? Porque hay falla de bomba, ¿cierto? Va a haber menos sangre en esos capilares. Pero ¿qué pasa en el shock séptico? Hay oclusión capilar, por lo tanto ese capilar muere. Y al generar ese flujo cero, se generan invernaciones mitocondriales. ¿Ya? Y ese tejido se pierde para siempre. ¿Ya? Eso. ¿Qué creen que ocurre como respuesta del shock séptico? ¿Cómo vamos a ver esa respuesta a esa hipotensión? ¿Cómo ustedes ven la frecuencia cardíaca? Aumenta. Y acá vamos a meter un poquito más de profundidad. Hay 2 tipos de shock, ¿cierto? Fase temprana y fase tardía. ¿Ya? La fase temprana, vamos a tener un paciente con fiebre, 40 grados,
vamos a tener un corazón que late a 170 latidos por minuto, 150 latidos por minuto. ¿Por qué? La parte coronaria está compensando un poco la sobrelación. Vamos a tener piel caliente todavía, puede estar más profundido, pero todavía va a estar caliente. Cuando ya es un mecanismo no son capaces de compensar, ocurre la fase tardía. Vamos a tener un paciente frío, no va a estar febril, va a tener mala perfusión y va a tener daño orgánico. ¿Ya? Va a dejar de orinar, el intercambio gaseoso empeora y todos los exámenes empiezan a aumentar. ¿Ya? Cuando llegan a esa fase tardía, es poco lo que hay que hacer. Pero la fase temprana, podemos seguir animando, ¿cierto? ¿Qué creen que es importante en esa fase temprana desde el punto de vista farmacológico? ¿Mm? Sí, actúa rápido, pero desde el punto de vista farmacocinético. Un corazón que late a 150, 170 latidos por minuto. ¿Cómo está el flujo sanguíneo de esa riñón? ¿Cómo va a estar esa perfusión? Aumentar. El volumen que llega a ese riñón va a ser. ¿Y qué ocurre con el filtrado? Aumenta el filtrado. Y podemos tener un paciente con un clearance de 200, 300 ml. ¿Y qué pasa con las dosis? Si le damos dosis estándar a ese paciente, vamos a quedarnos cortos. ¿Sí? Por otro lado, lo estamos reanimando con volumen, ¿cierto? Porque les dije que parte del tratamiento es volumen. Le pasamos 4 litros de volumen. Son 4 litros más que el fármaco va a estar distribuido, ¿no? Sí. Aumenta el volumen de distribución. Por otro lado, vamos a tener polemia que está en el intersticio. Por lo tanto, el fármaco o antibiótico hidrofílico también se va a ir a ese edema, por lo tanto el volumen de distribución aumenta gigantemente en los pacientes críticos. ¿Y cuál es el problema farmacológico de nosotros frente al paciente crítico? Que cuando nosotros le medimos niveles plasmáticos de antibióticos en ese paciente crítico que está en fase caliente, adivinen, están bajos. Y lo que todavía está en estudio y que se cuestiona es que a veces con dosis máxima de beta-lactámico estamos con niveles bajos. ¿Ya? Entonces, el rol del farmacéutico clínico en la UCI es vital para poder llegar a objetivos terapéuticos PKPD. Para eso tenemos software farmacocinético, niveles, le metemos un poquito de ciencia para poder llegar a los objetivos terapéuticos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con este shock fase frío? Ese riñón no está orinando. ¿Cómo está el volumen de distribución? Normal o bajo. Por lo tanto, ahí tenemos que ajustar la dosis, pero a la baja. ¿Sí? A pesar de que se le esté destruido el volumen de distribución bajo, ¿Cómo? a pesar de que uno le esté administrando volumen, va a estar tan malo bajo en ese trabajo. Sí, o sea, esa es una buena pregunta y es difícil de responder. En general no lo sabemos, porque no tenemos niveles de todos los fármacos y antibióticos que damos. Entonces, ahí vamos a ver que como recomendación, cualquier paciente chequeado, damos dosis full de antibiótico. Me da lo mismo la presión basal. Si no orina, me da lo mismo, pero voy a dar dosis máxima de antibiótico. ¿Se entiende? Ahora, probablemente, si le medimos niveles, en ese paciente que no orina, probablemente esté un poquito alto. Pero si nos quedamos cortos, eso es ¿entiendes? Y en ese caso, las diálisis serían después de que haya pasado todo el fármaco. Fase fría, aunque también puede estar en fase caliente. ¿Ya? No se enreden, ¿ya? Pero hay dos terapias de reemplazo renal. Una es cuando el riñón falla, el paciente no orina y se empieza a acumular desechos, nitrógeno ureico, hay acidosis metabólica, hipercalemia. Ese paciente requiere diálisis, ¿cierto? Y puede ser que ese riñón por diálisis vuelva a funcionar y vuelva a tener, es una diálisis aguda, pero puede ser que ese riñón funcione después de 1, 2, 3 diálisis. ¿Sí? Y hay otra terapia de reemplazo renal que se llama hemofiltración de alto volumen. No sé si la habían escuchado. ¿No?
Es una terapia de diálisis que es continua, no son 4 horas, sino que son 24, 48, 72 horas. Y la función de esa hemofiltración no es barrer compuestos nitrogenados, es barrer citoquinas proinflamatorias. Saco interleuquina alfa, saco interleuquina 7, ¿con qué? Con el fin de disminuir la inflamación de ese paciente. Y con eso puedo lograr bajar el nivel de drogas vasoactivas. No todos los centros tienen hemofiltración de alto volumen y es una terapia muy cara que al menos sale 2 millones diarios. Pero entiéndase que eso a los médicos y a los que trabajamos en la UCI no importa un carajo, lo hacemos igual. ¿Ya? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Después de quién pagará el Estado, hay que hacerlo. ¿Ya? En Chile, me estoy saliendo, pero siempre me hace salir. ¿Ya? En Chile la salud pública es cuestionable de cierto sentido. Nosotros atendemos a todos. El inmigrante que llega a Perú y que viene choqueado, lo atendemos y le damos full terapia que haya llegado aquí. Todo eso es terapia para ese paciente. Y se gastan todos los recursos. No estoy criticando, pero solamente hago pensar como, oye, güey, gastamos un montón de recursos muchas veces en pacientes que cuestan. Por ejemplo, pacientes en situaciones de calle, TBC, PPBI, que abandonan terapia gratuita por el Estado, que no hay caso, abandonan terapia, abandonan, llegan a las UCI, meses hospitalizados, y si es que salen, ahí abandonan terapia de nuevo. Esos son como costos, digamos, que también si uno lo ve económicamente, ¿será costo efectivo eso? No, es ético. Pero por ejemplo hay otros países, y esto que me llama la atención, si ustedes viajan, ustedes les dan mucho escéptico, ustedes no tienen seguro médico, se mueren. Porque no van a dar la puerta. Pero en Chile atendemos a todos. ¿Ya? Bueno o malo, como uno lo puede ver. Pero claramente eso no es costo efectivo. ¿Ya? Pero muy bien. Ya, me fui. ¿Alguna otra duda que me quiera salir del tema del paciente crítico que igual es muy entretenido? Ok, terminando esto, obviamente cuando hay mucho escéptico instaurado, hay daño y poca oxigenación, vamos evolucionando a una fase inicial caliente, paciente taquicárdico, volumen de distribución aumentado. Si no evolucionamos, no logramos frenar el shock séptico en ese momento, vamos a tener una piel fría, un paciente con mala perfusión, eso va a generar obviamente aumento de lactato y eso va a generar daño orgánico. ¿Ya? Cuando ese daño orgánico no evoluciona frente a la reanimación de droga vasoactiva, fluidoterapia, corticoides, lo que sea, hemofiltración, estamos hablando del punto de no retorno. ¿Ya? Eso paciente no es. Ajá. ¿No era primero la fase, o sea, la fase caliente? ¿No? Sí. Que ahí tenía como al revés, ¿no? No, es que son como puntos comparativos. Lo que pasa es que, por ejemplo, un paciente que llega con fase caliente, que es piel tibia, va a tener una saturación venosa aumentada. ¿Por qué? Porque todavía va a tener buen gasto cardíaco. Cuando tenemos una fase tardía, que es piel fría, ese corazón empieza a disfuncionar, por lo tanto la saturación de oxígeno venosa disminuye y aumenta el lactato. ¿Ya? Pero este paciente puede recuperarse. ¿Ok? ¿Salieron? Es que hay un montón de variables hemodinámicas y parámetros que no los quiero entrar mucho porque es demasiado. Ok, si hay. Esto también es importante. Cuando vemos un paciente que estamos reanimando, y esto es un trabajo que hizo un chileno que Guillermo de la Católica. La Católica tiene los mejores UCIstas de Chile y son unos equipos demasiado caros, son todos cráneos, secos. ¿Y qué vieron? Que cuando nosotros mejoramos la parte temprana, la macrocirculación, ¿qué entienden por macrocirculación? Todo lo ¿Ah?
Y si lo vemos en un examen, así como algo que, sí, mejor, está bien la macrocirculación. ¿Qué es lo que evidentemente se nos sienta? El llenado capilar, todas esas Eso cosas. es microcirculación. La macrocirculación es la velocidad arterial. ¿Qué pan les dije objetivo? Ok, tenemos pan de 65. La macrocirculación está narrada. ¿Cómo está la microcirculación? Le dimos ya en estabilidad, en una 3 segundos, la raja. Ese paciente va a responder. Mismo paciente. ¿Mejoramos la presión arterial con pasos activos y con volumen? Sí, la raja. ¿Cómo está la microcirculación? Pésimo. Sigue con lividez y sigue moqueado, tiene que cambiar de segundo. ¿Ese paciente va a vivir? ¿Por qué? Porque si la microcirculación no la puedo recuperar, ya estamos hablando de falla mitocondrial. ¿Se entiende un poco? ¿Cuáles son las disfunciones? Hablamos de disfunción hemodinámica cuando tenemos problemas de presión arterial. Claro, por lo tanto, un paciente que tiene rendimiento de vasoactivos ya tiene una disfunción, que es la hemodinámica. Disfunción cardiovascular, disfunción respiratoria, disfunción renal, disfunción hematológica y disfunción hepática. ¿Cuándo hablamos de disfunción hematológica? Cuando vemos trombocitopenias, cuando vemos coagulopatías. ¿Sí? En la dieta anterior dijo que la micro estaba mal y la macro estaba buena, el paciente no iba a mejorar. Si la macro mejora y la micro mejora, ese paciente es muy probable que sobreviva. Si la macro mejora, pero la micro no mejora, ese paciente es muy probable que fallezca. Es imposible mejorar la micro sin la macro. No se va a dar nunca. Y a veces, lamentablemente, a la urgencia llegan los pacientes con shock séptico, con falla hemodinámica, falla cardiovascular, falla respiratoria, falla renal, falla hematológica, falla hepática. Todas las fallas. ¿Creen que ese paciente sobrevive? No. Cero. El hematológico dijo trombocitopenia y que no. Y coagulopatía, INR alterado, prolongado, TPPK prolongado. Y las plaquetas bajas por el consumo de plaquetas, ¿sí? Esa es más o menos la proporción de órganos, lo mayor que uno ve en disfunción respiratoria. Y le sigue la otra que es como dato, ya no es necesario. Y la evaluación, por ahí comentaron, la escala SOFA sirve para la evaluación de disfunción. Ya, a través de los exámenes. Por ejemplo, la falla ventilatoria se ve a través de la PAFI, la coagulación a través de las plaquetas, o INR, y a través de la bilirrubina, la parte cardiovascular a través de la presión, sistema nervioso a escala Glasgow, renal, creatinina o orina. ¿Ya? Entonces ahí uno puede, o los médicos calculan, este paciente tiene el 95% mortalidad, no va a la UCI. Este paciente sí tiene chance. ¿Sí? Francisco, para puntaje, se da 0, se da 1, y se cuenta hacia abajo, ¿cómo se cuenta? Se va sumando puntaje. No, bueno, hace rato, pero hay calculadoras en el fondo que van sumando puntaje según los parámetros que tienen. Entre más puntaje tiene peor pronóstico el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, entre menor Glasgow tiene, da 4 puntos la escala SOFA. ¿Sí? Entonces, se suman todos esos puntajes de la escala del paciente y eso se traduce la fórmula en un porcentaje de mortalidad. Y también sirve la escala SOFA de monitorización. Si el SOFA inicial, por ejemplo, es 15 y a las 24 48 horas es 8, vamos bien. ¿Ya? También sirve como un sistema de monitorización. Y si tiene mal pronóstico el paciente igual se da. Sí, sí. En general siempre has conversado con la familia. El problema está dado cuando la familia quiere salvar, entendible, salvar a su familiar que tiene 90 años, que es postrada, que tiene Alzheimer y que no tiene ninguna posibilidad y quiere darlo todo. Ese es un problema. Pero al final la decisión igual es médica. Por más que la familia diga no, hagan todo, el médico puede seguir hasta acá llegamos. Porque hay algo que se llama encarnización terapéutica, que es cuando el médico hace cosas que salen de la evidencia y como que se
obsesiona con mejorar a un paciente que por estudios clínicos, por evidencia, no va a salir. Y genera, le da, como que es un problema legal con los médicos. ¿No? Ahora, caso, esto de todo, yo trabajé en la UCI como 5 años en el Hospital del Pino. Por ejemplo, hemos tenido pacientes de 20 años, 20 y tantos años, choqueados, y que le aguantamos 3 días con miel de vasoactivo y le damos todo. Pero los vasoactivos también son drogas malas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumentan perfusión, ¿cierto? Vasocontraen arteria y arteriola, aumenta la presión arterial, de acuerdo. ¿Hacia dónde perfunde ese flujo? Corazón, cerebro, pulmón. Pero deja de lado otros órganos, ¿ya? Sobre todo los órganos distales y la piel. Entonces, ese paciente que nosotros nos canalizamos muchas veces y decíamos, lo sacamos con vida. Pero tú lo veis, mano necrótica. Las 2 manos necróticas que tienen que amputarse por vasoconstricción, ¿cierto? Por droga vasoactiva elevada. Las piernas amputadas. Lo sacamos con vida. ¿Vale la pena? O sea, esa persona va a despertar porque esa persona está sedada y despierta sin manos. Piensen ustedes, despiertan sin manos. Probablemente alguno me diga, yo me gustaría que me salgan igual. Probablemente ya no ocupo. En mi caso no. Entonces, esa línea delgada, hasta cuándo le damos, es una decisión médica. ¿Ya? Pero súper fino, ¿no? Porque yo le demandaría, ¿cómo déjenme morir? Sin manos, sin pies, yo los demando, o sea, no sé. Qué complejo. O sea, hay gente que nace así, ¿cierto? Pero, digamos, como que se criaron de esa forma, se educaron desde pequeña, pero alguien que tiene todo, entre comillas, y queda sin nada, es un golpe durísimo. Toda esta cosa fisiopatológica que vimos genera cambios farmacocinéticos críticos que tienen que estudiar en la clase grabada, ¿ya? Pero hay aumento de volumen de distribución, hay aumento de tasa de filtración glomerular inicialmente, después tenemos que ajustar antibióticos, bla, 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 que eso lo pueden ver allá, ¿ya? Dudas, chiquillos, porque ya vamos a empezar el manejo. ¿Estamos bien? ¿Se entiende un poco el concepto? ¿Se entiende que no es la bacteria lo que nos mata, sino que es la inflamación nuestra? Perfecto. Hagamos un break y vamos al manejo. Unos 5 minutitos, 8 minutos. 8 minutos.